Hola, bienvenidos a una nueva clase de odontopediatría. Continuamos con el desarrollo del programa teórico práctico de nuestra asignatura. Hoy comienza una nueva semana y de a poco nos vamos acercando al cumplimiento de los primeros objetivos correspondientes a esta etapa de la asignatura. Dicen que los mejores marineros no se hacen en aguas tranquilas, sino en medio de las tormentas. Sin duda que este tiempo de tormentas va a permitir fortalecernos. Es muy importante que seamos perseverantes, que tengamos constancia y que seamos disciplinados para no perder el rumbo y de esa manera poder arribar en muy poquito tiempo seguramente a nuestra meta, a nuestro destino, a un buen puerto. Los invito ahora al desarrollo de nuestra clase, nuestro teórico práctico integrado. Voy a comenzar la clase con 3 imágenes. Esta primera imagen representa el emblema de una conocida marca de autos. Y no es que vaya a hablarles de autos, por supuesto que no es ese el tema de esta clase. En realidad quiero significar a través de esta imagen el mensaje subliminal que se esconde detrás de muchos emblemas comerciales. Y este es un ejemplo de estos mensajes que escapan al límite de la percepción ordinaria. Seguramente muchos de nosotros reconocemos ese icono, pero probablemente pocos somos capaces de reconocer en este emblema todas las letras que representan al nombre comercial de este automóvil. Y esto es un mensaje subliminal, es una información o señal diseñada para pasar debajo de los límites de percepción ordinarios. La segunda imagen que quiero compartirles es la de esta arcada superior. Una arcada superior con piezas dentarias que presentan restauraciones, algunas de ellas muy deficientes, presentan lesiones de caries, algunas de ellas más agudas, otras más crónicas, elementos dentarios permanentes, elementos dentarios temporarios, piezas clínicamente sanas, piezas clínicamente enfermas. Y ahora, ¿cuál es el mensaje subliminal que este sistema biológico me quiere transmitir? ¿Qué hay detrás de la imagen de estos elementos dentarios con sus restauraciones alteradas, con este nicho ecológico donde se empaqueta alimento y donde se produce una acumulación permanente de placa bacteriana y de restos de alimentos, y donde hay una reacción inflamatoria en el espacio interdentario? ¿Qué me quiere decir este incisivo central recién erupcionado al lado de un temporario que ha sido decapitado por la lesión de caries? ¿Cuál es el significado de esta lesión amelodentinaria en el surco palatino en un molar 16 que está recién comenzando su proceso eruptivo? Y sobre esta imagen tengo que también pensar cuál es la información, las señales que el elemento contralateral, el 26, que se ha formado en el mismo periodo, me está queriendo significar con un surco palatino, ocluso palatino, que está clínicamente sano. Entonces, la pregunta es si estoy en condiciones de encontrar estas señales ocultas que el sistema biológico me ofrece, estas señales no perceptivas. Y la respuesta a este interrogante es lo que trataremos hoy de responder en el desarrollo de este nuevo teórico práctico integrado. Soy Cecilia Martínez, profesora adjunta de la Cátedra de Odontopediatría.
También nos acompaña la imagen de este niño que nos mira, este niño que nos saluda, pero también que nos abre sus manos para recibir y para entregar, que es parte de la dinámica del acto odontopediátrico. Entregamos y recibimos y entregamos. La tercera imagen representa lo que ocurre en tiempos ordinarios en las salas clínicas de nuestra materia, de nuestra asignatura. En esas aulas nosotros desarrollamos el diagnóstico, elaboramos un plan de tratamiento y ejecutamos un desarrollo terapéutico sobre nuestros pacientes, niños y adolescentes, con el objetivo de mantener o recuperar las características y condiciones saludables. Pero entre la evaluación diagnóstica y el desarrollo y elaboración del plan de tratamiento, se hace necesario incluir el análisis de estado de riesgo. Estado de riesgo que nos permite individualizar la situación particular de cada paciente y elaborar más adecuadamente nuestro plan de tratamiento. Este procedimiento diagnóstico, evaluativo del riesgo, generador de un plan de tratamiento y de un desarrollo terapéutico, se aplica a todo el quehacer clínico que se desarrolla en nuestra asignatura. Pero hoy específicamente lo vamos a referir al tema de caries. Y vamos a hablar de la caries, no de la caries como enfermedad de una pieza dentaria, como una cavidad o una destrucción amerodentinaria o adamantina, sino vamos a hablar de la caries en un sentido mucho más amplio, como de un proceso nosológico emergente y contextualizado. De esa manera es como queremos entender hoy el diagnóstico, el estado de riesgo, el plan de tratamiento y el desarrollo terapéutico. El tema que vamos a desarrollar con mayor precisión es el enfoque de riesgo cariogénico, tema que ustedes han seguramente estudiado en varias asignaturas. Por eso no es la idea retomar el contenido teórico, los conceptos referidos a esta temática, sino que nuestro objetivo y en base al conocimiento que ustedes ya poseen es de lograr una integración de los conceptos referidos al diagnóstico y al abordaje de la caries dental bajo la mirada del enfoque de riesgo cariogénico. Para eso vamos a dividir nuestra presentación en 3 ejes. El primero, vamos a recordar algunos aspectos referidos al diagnóstico etiológico. En segundo lugar, hablaremos de criterios de riesgo y finalmente de tratamiento. La idea de esta presentación es ser muy simples y muy sintéticos, porque como dijimos, pretendemos integrar todos estos conceptos para que pudiéramos hacer una traspolación a la clínica odontopediátrica. No vamos a profundizar porque son temas que ustedes ya han estudiado en asignaturas previas a la nuestra. Y hoy vamos a poner en valor desde la mirada odontopediátrica. En relación al primer eje de desarrollo, vamos a hablar sobre el concepto de diagnóstico en relación a la caries y sobre algunas teorías referidas a la etiología y a la etiopatogenia del proceso de caries dental. Vamos a hablar un poquito entonces del primer punto, el concepto diagnóstico de la caries. Al respecto, Ekstrand la define como un proceso intelectual y científico durante el cual se analizan y se categorizan observaciones referidas a la etiología, la patogenia, la prevención, la evolución y el pronóstico. Y aquí vamos a remarcar las palabras principales.
el diagnóstico como un proceso intelectual y científico, es decir, un proceso que requiere del conocimiento y del pensamiento, un proceso íntimo que está en nosotros. Y voy a remarcar también el concepto de etiología, patogenia, prevención, evolución y pronóstico, porque esto nos hace referencia a la necesidad de hacer una evaluación interdisciplinaria con participación de todas aquellas disciplinas que han estudiado a la lesión de caries. Y aquí se entrelaza la histopatología, la semiología, la operatoria, la prevención, la radiología, y así podríamos enumerar una serie de disciplinas que guardan relación en sus conocimientos con el concepto y las características de diagnóstico cariogénico. El propósito de esta evaluación diagnóstica es la de ser capaz de elegir la forma más apropiada para intervenir y de esa manera, lograr los mejores resultados en la salud de nuestros pacientes. Es decir, que este diagnóstico está mirando hacia un objetivo específico que es los resultados a obtener. Entonces, podríamos decir que nuestro análisis diagnóstico piensa en presente, mientras que su objetivo está pensando en el futuro, está pensando en el porvenir, en lo que se viene. El otro tema que quisiéramos hoy repasar muy sintéticamente es el referido a cuestiones etiológicas de la caries dental. Al respecto, debemos recordar la teoría de Case y de Newbron, que básicamente a través del entrecruzamiento de 4 factores identificó a la caries como una lesión multifactorial. Pero este concepto muy simple del año 60 fue reemplazado hace unos años, en el 2007, por los conceptos de Fejerskov y colaboradores. Ellos hablaron desde el punto de vista etiológico de la caries dental de un esquema concéntrico que parte de la superficie del elemento dentario y se extiende al medio bucal y de allí al medio ambiente. Es decir, que habla de 3 niveles de evaluación: diente, individuo y comunidad. Y estos 3 niveles de evaluación se los denomina perspectivas. Y dentro de cada perspectiva existen ciertos componentes que la caracterizan y que se denominan determinantes etiológicos de la caries dental. Vamos a entrar ahora con estos conceptos que hemos recuperado al segundo eje de desarrollo, que es el referido al estado de riesgo. Aquí vamos a hablar también muy resumidamente del concepto de riesgo. Vamos a hablar de determinantes y niveles de riesgo cariogénico y también de umbral diagnóstico. En relación al primer punto, al concepto, a la definición de riesgo cariogénico, Lalonde, un ministro de salud muy importante que trascendió a partir de un encuentro de expertos en Ottawa, en donde se elaboró un documento que hace referencia a el riesgo en relación a distintas entidades nosológicas, planteó en ese documento que el riesgo es un método de trabajo que estudia la interacción de factores e indicadores causales y protectores observados y cuantificados en la etapa diagnóstica. Es decir, de factores que favorecen y factores que perjudican. Por eso aquí las palabras claves estarían en relación con causales y protectores. Extra dice que la probabilidad de medir
El grado de vulnerabilidad o de riesgo está relacionado con la identificación, selección y análisis de los factores e indicadores vinculados con la mayor probabilidad de producir daño. Y aquí las palabras claves son identificación, selección y análisis. Y a estas palabras vamos a recuperarlas en los próximos minutos. ¿Qué es identificar? ¿Para qué sirve identificar a las personas según su riesgo en bajo, moderado o alto de caries? Porque nos permite identificar el tratamiento específico que va a estar dirigido a controlar esa situación en forma preventiva. Que aquí surge una nueva palabra significativa. Por lo tanto, esta identificación del riesgo influye directamente en la selección de las opciones de tratamiento. Y aquí recuperamos la segunda palabra, seleccionar. El análisis bajo este concepto del riesgo piensa en el futuro, hace un análisis de lo que ocurrirá. Por eso hablamos de que el riesgo está mirando hacia adelante. El análisis de riesgo no es un análisis estanco o estable, porque lo que hoy está bien, en un rato puede estar mal. Y lo que hoy está mal, quizás a la tarde está bien. Por eso el análisis de riesgo no es estable, porque la enfermedad de caries es una enfermedad dinámica y bidireccional que relaciona el elemento dentario con el medio ambiente y multifactorial. Por eso el análisis del riesgo no puede ser tampoco estable. Estos factores que evalúan o que analizan la situación del riesgo siempre comparten información para poder tener resultados más fidedignos. Y aquí la palabra es entonces multifactorial, dinámica y bidireccional, con las cuales nosotros podríamos también identificar o definir el concepto de caries. Y aquí surge el término factor de riesgo. El factor de riesgo son aquellas variables que se consideran estar directamente relacionadas con la probabilidad de que un individuo desarrolle una enfermedad. Son circunstancias esenciales en la etiología de la enfermedad. Ejemplos de estos factores son las características dentarias, microbianas y las cuestiones de dieta referidas al consumo de hidratos de carbono. ¿Y qué es un indicador? Un indicador es una circunstancia indirectamente relacionada con la enfermedad. Y aquí podemos nombrar como un indicador los factores socioeconómicos, los factores vinculados a la seguridad general y a la salud general y también a los datos epidemiológicos que nos aportan algunos estudios cuantitativos y cualitativos. Y en este momento los voy a invitar a que a partir de lo que han escuchado, lo que han entendido y lo que ha llegado nuevamente a su pensamiento, escriban 3 palabras claves que representen los conceptos más relevantes de lo que hemos hablado hasta el momento. Vamos a hablar ahora en el segundo tema en relación a riesgo de los determinantes y niveles de riesgo. Dijimos que Fejerskov y colaboradores analizaban 3 perspectivas de la caries dental, desde la perspectiva diente, desde la perspectiva individual y desde la perspectiva comunitaria. Y que dentro de cada una de estas perspectivas existían ciertas características o determinantes. ¿Qué es el análisis de la perspectiva en base a la superficie dentaria? Es la perspectiva que analiza aspectos referidos al medio bucal
relacionándolo a acontecimientos que ocurren estrictamente en la superficie dentaria. En relación a la perspectiva individuo, Fejerscope propone analizar las características locales y generales personales. Y desde la tercera perspectiva o comunitaria, se busca analizar aspectos epidemiológicos y de la prevalencia e incidencia de la enfermedad de caries. Vamos a desarrollar ahora más en profundidad estas perspectivas y algunas de las características o lo que Fejerscope llamó determinantes de cada una de ellas. En relación a la superficie diente, debemos considerar las características referidas a la estructura anatómica e histológica del diente, a la historia de la incorporación de fluoruros y caseinatos, a la experiencia pasada y actual de caries, a la presencia de restauraciones, malposiciones dentarias y otro tipo de retenciones, a las características cuanti y cualitativas de la saliva y también a la composición bacteriana regulada por los niveles de unidades formadoras de colonia. En relación al primer tema, al primer determinante, desde la perspectiva superficie-diente, que hace referencia a la estructura anatómica e histológica del diente, es importante que reconozcamos cuáles son las características morfológicas e histológicas del elemento dentario que lo pueden situar en un nivel de vulnerabilidad. Sin duda que estos elementos dentarios con surcos, con depresiones, con fallas anatómicas, con falta de unión correcta entre los lóbulos de desarrollo o anatomías muy anfractuosas, son predisponentes para el acúmulo de placa bacteriana. De la misma manera, cuestiones estructurales o ultraestructurales, como pueden ser una desmineralización o una hipoplasia, generan también condiciones desfavorables y aumentan el riesgo cariogénico. La incorporación de fluoruros y caseinatos es una variable muy significativa. Es muy importante que conozcamos qué ocurre y qué ocurrió sobre la superficie del elemento dentario. Cómo se está produciendo este proceso permanente de desmineralización y remineralización. Se está realizando en forma equilibrada. Le estamos dando aportes para poder mejorar este tipo de intercambio, y aquí la utilización de fluoruros y caseinatos es fundamental a la hora de controlar y disminuir el riesgo cariogénico. Otro determinante muy significativo es la experiencia pasada y actual de caries. Y aquí diferentes estudios longitudinales han demostrado que la presencia de caries en la dentición temporaria, sobre todo en el sector anterior, hace o predispone fuertemente a la aparición de lesiones cariosas en la serie permanente. De igual modo, la presencia de una caries en un elemento dentario ya nos ubica en un patrón de riesgo y debemos saber que existe una peligrosidad, una susceptibilidad a de que esta situación se repita en otras piezas dentarias. También la presencia de restauraciones deficientes, de restauraciones con sus terminaciones o bordes periféricos irregulares, retentivas, las malposiciones dentarias con superposición que genera un determinado nivel de dificultad para la higiene y retención de placa bacteriana son muy importantes. También las retenciones mecánicas ocasionadas por el uso de aparatología ortodóntica y ortopédica son algunos de los elementos que se tienen en cuenta a la hora de hacer la evaluación desde la perspectiva
superficie diente. Y finalmente se unen a esta evaluación las características salivales en cuanto a flujo salival y la capacidad buffer. Y también se ponen en juego las características bacterianas. Debemos reconocer la composición bacteriana en cuanto a la identificación de la flora patógena, como también en la determinación de los niveles de unidades formadoras de colonia por mililitro de saliva, es decir, la cantidad de bacterias que se encuentran presentes en medios salivales luego de haber sido estimulados. Puede que no haya sido saliva estimulada, pero en general en la evaluación de riesgo se utiliza saliva estimulada. Y ya de esto vamos a hablar después un poquito más en detalle. En relación a la segunda perspectiva, la perspectiva del individuo, Feijel-Skov presenta como determinantes de esta observación a la edad, a la historia familiar, al estado de salud, la medicación, la motivación y la actitud de nuestro paciente, los hábitos de higiene a través de la determinación de índices de placa bacteriana y los hábitos dietéticos. Vamos a desarrollar brevemente cada uno de ellos. Sin duda que la edad es una variable muy importante. Es muy significativo estudiar los datos epidemiológicos en cuanto a la frecuencia, incidencia y prevalencia de caries dental en las distintas etapas del desarrollo del niño y del adolescente. Generalmente, estas se encuentran ligadas a los procesos eruptivos. Otro de los elementos a estudiar desde la perspectiva individuo es la historia familiar. Pensar y preguntar si hubo antecedentes familiares de la vulnerabilidad a caries de nuestro paciente. Preguntar sobre el estado de salud general, ciertas alteraciones como el síndrome de Sjögren o la diabetes influyen negativamente porque producen una xerostomía en la cavidad bucal. De la misma manera, algunos medicamentos como los antihistamínicos que favorecen a la disminución del flujo salival y por lo tanto aumentan el riesgo o la probabilidad de caries. Y sin duda que la motivación y la actitud, es decir, la puesta en valor de la participación de nuestro paciente en el acto odontológico es también muy importante. Algo muy significativo lo constituye la evaluación de los hábitos de higiene. Es importante determinar los índices de placa bacteriana que nos van a permitir identificar las condiciones de higiene de nuestros pacientes. De la misma manera, es importante reconocer los hábitos dietéticos, especialmente en lo que se refiere al consumo de hidratos de carbono. Y aquí vamos a ver el perfil de la dieta en relación a este sustrato en nuestros niños y adolescentes para poder entender más en detalle sobre la causalidad y los momentos de acidez y de desmineralización que se producen. Y aquí vamos a recuperar algunos conceptos que habíamos estudiado en relación, por ejemplo, a los niveles de pH, al descenso del pH que se produce luego del consumo de hidratos de carbono. Y recordaremos así a la curva de Stefan. Y finalmente, desde la perspectiva comunidad, se ponen en juego determinantes tales como las condiciones socioeconómicas, culturales, los niveles de organización de servicios de salud y las políticas sanitarias. A este respecto, a esta mirada más amplia de la lesión de caries, que abarca a toda la comunidad, nosotros poco podemos hacer, sino que son recursos o condiciones
que se encuentran dentro del área política, en donde se deben tomar medidas poblacionales tendientes a mejorar y a favorecer lo que se llama hoy condiciones de vida. Y es entonces que podríamos plantear e interrelacionar todos estos determinantes, indicadores o factores, o podríamos también llamarlos predictores, con sus características y ver cómo influyen sobre la lesión de caries, si positiva o negativamente. Para eso existen patrones o modelos descriptivos que nos permiten conjugar todas estas variables y poder categorizarlas. Dentro de los modelos predictivos, que existen muchos, existen distintas escuelas que han permitido y planteado distintas formas de categorizarlas. Nosotros vamos a presentar en base a la evaluación de ciertos predictores la categorización en alto y bajo riesgo cariogénico. Y es así como a partir del comportamiento, de los niveles del índice de higiene oral que obtengamos, cualquiera sea el indicador, vamos a poder ubicarnos en un nivel de bajo o de alto riesgo de acuerdo a las condiciones de higiene. Si utilizamos el índice de Green-Millón simplificado y modificado que ustedes vieron en el primer teórico práctico integrado, probablemente podríamos ubicar numéricamente las condiciones de higiene buenas o adecuadas de las que son deficientes o inadecuadas. De la misma manera, el predictor recuento de Streptococcus mutans que se realiza en un laboratorio nos va a permitir determinar en base a los niveles de unidades formadoras de colonia por mililitro de saliva, identificar si nos encontramos frente a condiciones de bajo o de alto riesgo cariogénico. La evaluación de la estructura dentaria, de las condiciones anatómicas, histológicas y de retentividad también van a tener un peso en la determinación de riesgo. Cuando estas estructuras no están afectadas, no hay compromiso de retentividad, no hay compromiso de debilidad estructural ni anatómica, vamos a encontrarnos en una situación de bajo riesgo. Lo contrario, nos posiciona en una situación de alto riesgo cariogénico. Las condiciones de refuerzo del esmalte dentario en relación a la aplicación sistematizada de fluoruros y de caseinatos con cierta periodicidad y con ciertas condiciones también nos permiten ubicarnos en una u otra posición del riesgo. Las características de la dieta. Y aquí se ponen en juego una serie de variables que tienen que ver con el perfil dietario, especialmente referido a los hidratos de carbono. Y como punto de inflexión se utiliza la variable momentos de azúcar. Y aquí hasta 4 momentos de azúcar nos ubican en la categoría de bajo riesgo. Cuando estos momentos de azúcar progresan, ya nos encontramos en una nueva categoría. Más de 4 momentos de azúcar estaríamos en pacientes de alto riesgo. Las características de cantidad y calidad salival, flujo salival y capacidad buffer, también es otra variable a considerar y que nos permiten ubicarnos en algunas de estas dos categorías. Y algo sumamente importante, y casi diríamos que patognomónico, es la presencia de manchas o de caries en el último año. Cuando existen lesiones, mancha blanca, me refiero a una mancha como lesión incipiente de la caries dental, la presencia de estos indicadores nos posiciona directamente
dentro de la condición de alto riesgo, independientemente de la presencia de otros predictores. Es decir, que tiene un peso, un valor muy significativo a la hora de categorizarlos. Y entonces estas dos categorías van a ser las con las cuales nosotros vamos a identificar y en base a estos predictores a nuestros pacientes. Existen otras escuelas que además del paciente de alto o bajo riesgo, identifican una tercera clasificación que es el mediano riesgo, que es una situación intermedia y a veces un poquito ambigua y difícil de poder identificar, pero que también es válida según el modelo predictivo que nosotros utilicemos. Existen otros modos de evaluar estos factores e indicadores. Otro de esos modelos es el modelo Cambra, que es un modelo que está basado, perdón, es un modelo que está basado en el equilibrio o el balance de factores eh, predictores, factores de riesgo y factores protectores. Y entonces eh, está representado a través de una especie de balanza en la cual se debe mantener un equilibrio entre los factores e indicadores de riesgo y los factores e indicadores protectores. Cuando esta situación no se mantiene en equilibrio, cuando hay un aumento en los elementos de riesgo, esta balanza pierde el equilibrio y se produce una proyección hacia el progreso de la caries. Y esto va a ocasionar desde nuestra perspectiva preventiva a que busquemos aumentar y mejorar las condiciones de protección para inclinar la balanza hacia la ausencia o el control o la detención de la lesión de caries. Otro modelo predictivo es el propuesto por la Universidad de Suecia, el cariograma. Este es un modelo basado en un programa informático que a través de la incorporación de varias variables y su categorización nos permite a través de una gráfica en colores identificar la condición de riesgo. Este es un tema que ustedes también ya conocen y que han estudiado muy en detalle en otras asignaturas, por eso no nos vamos a detener, pero realmente si no lo recuerdan en detalle o tienen el deseo de profundizarlo, los invito a que lo consulten porque es realmente un tema muy interesante y que además lo puedan descargar y practicar para poder de esa manera interpretar y jugar interactuando con las distintas variables que se ponen en juego en este modelo predictivo. Nuevamente, aquí hacemos un pequeño descanso para proponerles una nueva tarea. Una tarea muy sencilla que pretende otra vez pedirles que piensen en 3 palabras claves con las cuales ustedes podrían sintetizar los contenidos que hemos desarrollado en esta segunda parte de esta clase. Hablamos entonces del concepto de riesgo, hablamos de determinantes y niveles, y ahora vamos a hablar de umbral diagnóstico. Hablar de umbral diagnóstico significa cuán pronto podemos ver la lesión de caries, el proceso cariogénico. Y sin duda que ver una lesión de caries con estas características, una lesión de caries en donde se ha producido una importante desmineralización y proteólisis y se ha perdido parte de la anatomía, de la integridad de la pieza dentaria, es bastante simple, bastante sencillo. Casi que les diría que no se necesita estudiar mucho para poder reconocer
a esta cavidad como una cavidad de caries. Pero ahora, si yo les pregunto sobre esta imagen, si hay enfermedad, ¿cuál podría ser la respuesta? ¿Podríamos decir que son elementos sanos? ¿O podríamos decir que alguno de ellos tiene una lesión inicial de caries? Y aquí está el punto clave, y aquí está mi objetivo para esta clase: poder lograr la integración de todos los contenidos, de todos los conceptos que ustedes han venido acumulando durante estos años en relación al diagnóstico y a la terapéutica de la lesión de caries. Y vamos a recordar aquí el concepto biomédico con el cual hoy pensamos en esta lesión. Y vuelvo a repetir, lesión como proceso, con todo el contenido que reúne la palabra caries, no solo como la enfermedad o la lesión que está en el elemento dentario. Entonces, bajo este concepto biomédico, que es un concepto basado en un conocimiento científico, en la evidencia científica, basado en la odontología mínimamente invasiva, basado en el análisis de la causalidad y no de la consecuencia, en la prevención y no en la rehabilitación, es desde donde hoy quisiéramos que pensáramos nuevamente en si estos elementos dentarios están sanos o están enfermos. Y esto es umbral diagnóstico. Y esto es para lo cual nosotros debemos estar preparados. Al respecto, puedo decirles que el umbral diagnóstico está basado en no solo la identificación de los síntomas, es decir, la cavidad, el hueco, la desmineralización, la proteólisis, sino que pretende identificar la presencia de los predictores etiológicos que se asocian a la instalación de la lesión, es decir, al mensaje subliminal, a eso que nos cuesta encontrar, a esas señales o información que están diseñadas para pasar debajo de los límites ordinarios de la percepción, donde debemos agudizar nuestros ojos, nuestros conocimientos para poder detectarlos. Y entonces volvemos a la imagen inicial con la que partimos, donde veíamos dientes temporarios y permanentes, dientes sanos clínicamente y enfermos, donde veíamos ciertas restauraciones. Y frente a esta nueva mirada del umbral diagnóstico, creo que debemos ver, además de esto que describimos, deberíamos poder observar una actitud, un comportamiento, una situación socioeconómica, una individualidad, un nivel de higiene, una característica dietaria. Deberíamos evaluar cuando vemos estas restauraciones desbordantes, una comunidad ecológica trabajando en este nicho ecológico que se ha generado en la unión de las dos piezas dentarias. Deberíamos, en esta forma de mirar a la caries, pensar en este elemento dentario recién erupcionado con un esmalte inmaduro, muy susceptible a la lesión de caries, al lado, cercano a un elemento temporario que ha sido totalmente destruido por la presencia de bacterias cariogénicas. ¿Cómo pensar en este elemento 16 que recién completa su aparición por mesial, que todavía por distal está terminando de erupcionar
y que ya en su surco distal tiene una lesión amelodentinaria de caries. ¿Por qué tan tempranamente apareció una lesión aquí y no aquí? Y cuando recupero todos los conocimientos referidos a la caries de surcos y fisuras, tengo que pensar en este otro elemento, en su elemento hermano gemelo, que se formó en el mismo momento y con las mismas características. Y debo reconocer un surco que está clínicamente sano, pero que seguramente tiene tanta vulnerabilidad como el del elemento contralateral, y que también me está pidiendo, me está diciendo que tomemos una actitud diagnóstica particular para poder trabajar en nuestra terapéutica de un modo adecuado. Y entonces recuperamos las palabras con las que empezamos la clase cuando definimos el diagnóstico de la caries dental, como un proceso intelectual y científico, no un proceso visual, sino un proceso intelectual del conocimiento, del pensamiento. Y dijimos que debíamos recuperar a la etiología, a la patogenia, a la prevención, a la evolución y al pronóstico que nos habían enseñado en todas las disciplinas de nuestra carrera, para poder de esa manera entender la dinámica de esta lesión. Y dijimos también que buscábamos obtener los mejores resultados para la promoción y la prevención de la salud, no del elemento dentario, sino la salud de nuestros pacientes. Al respecto del umbral diagnóstico, Pitts, en el año 97, habló del famoso iceberg de la caries, representando con una forma de iceberg el avance de la lesión, la observación clínica y epidemiológica y el tratamiento. Y entonces reconoció distintos niveles de observación. Los niveles más altos de observación, que los denominó C3 y C4, son representativos de lesiones de caries que son utilizadas o estudiadas sobre todo para estudios epidemiológicos. Luego reconoció dos niveles, el C1 y el C2, que son niveles de evaluación clínicos individuales, no epidemiológicos, sino de lo que nosotros debemos considerar en el acto odontológico contextualizado. Y por debajo de estos niveles, otros dos, que son el nivel subclínico estructural microscópico y un nivel clínico que es detectado mediante la utilización de algunos elementos artificiales que nos ayuden a visualizarlo. Entonces, la lesión C4 o D4 en inglés nos habla de lesiones en esmalte y dentina con compromiso pulpar, lesiones que son profundas y que por sus características nos identifican una invasión y un compromiso de los tejidos adamantino, dentinario y también el pulpar. En la C3 o D3 categorizó a las lesiones amelodentinarias sin compromiso pulpar. En las lesiones C2 identifica a aquellas lesiones de caries que se encuentran ubicadas solo en el esmalte, pero que han producido una pérdida de la continuidad, de la integridad del tejido. Hay pequeñas cavidades, desmoronamientos del esmalte. Mientras que la lesión C1 o D1 es una lesión en esmalte, una lesión cariogénica en esmalte, pero la superficie se encuentra intacta.
Y aquí tenemos a la mancha blanca o algunas lesiones que se han inventado por características de cronicidad fundamentalmente. Por debajo de la lesión C1, es decir, la lesión en esmalte con una superficie intacta, se encuentran aquellas lesiones en esmalte intacto que son detectadas por la utilización de métodos de diagnóstico complementario, como pueden ser la radiografía Bite-Queen, tema que vimos la semana pasada como un elemento importante del diagnóstico de lesiones incipientes proximales. Pueden ser la transiluminación o puede ser la utilización de algunos elementos de fluorescencia que nos permiten identificar distintos niveles de mineralización, como es el Diagnoden, que es un elemento de evaluación de niveles de desmineralización. Y finalmente, muy por debajo de nuestra capacidad visual, se encuentran las lesiones subclínicas, lesiones que afectan la ultraestructura de los tejidos y que no son detectables por nosotros, pero que nosotros podemos inferir su presencia a partir de las condiciones etiológicas que hemos estudiado. Y esto es también un gran diagnóstico. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la detección temprana bajo el sistema del umbral diagnóstico nos permite ver lo que no se ve, pero sabemos que está o que estará. Y finalmente, con esta última imagen que les comparto el día de hoy, quiero significarles lo importante que es la integración. La integración de los contenidos teóricos, de todo lo que aprendimos, a lo clínico, a lo que nuestro paciente necesita, lo que nuestro paciente se merece. Y además la integración que debemos hacer entre los conceptos referidos al diagnóstico y al riesgo en relación a la terapéutica que vamos a decidir. Y este era el tercer punto a tratar, el tratamiento, que por ahora está en código. No es que lo vamos a desarrollar el día de hoy, sino que esto también es el futuro del próximo teórico práctico integrado, que es el tema que vamos a desarrollar. Por eso los invito a que nos acompañen la próxima semana. Les agradecemos la presencia el día de hoy y les deseamos una excelente semana. Esperamos cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier observación, se comuniquen a través de este correo o a través de alguno de los foros de contacto con sus docentes. Todo lo que ustedes puedan aportar va a ser bienvenido para el mejoramiento también de nuestra propuesta educativa, que hoy tiene características muy particulares. Les mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.